Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla porque hoy amigos tenemos un tema que que arde, que ha encendido las redes sociales, y que sinceramente a Mutambiu Copyright N me tiene con el corazón Superíndice 3 N latiendo a 1000. Y es que la cumica, los rumores, la emoción Superíndice 3 N todo se junta. Hoy vamos a hablar de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, y específicamente de esos rumores que nos tienen a todos enloquecidos. ¿Hay romance a la vista? ¿Es realmente Ande y Kerem destinados a estar juntos? Vamos a sumergirnos en todo el chisme, a analizar las pistas, y por supuesto, dar rienda suelta a nuestra imaginación Superíndice 3N, porque a todos nos encanta un buen romance en la vida real. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de información Superíndice 3N, quiero pedirles algo. Si son nuevos por AQU, o si ya son viejos conocidos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre encontrar contenido interesante, chismes jugosos, y análisis profundos sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Ya saben, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda un montón Superíndice 3N. Y si ya me suscritos, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora vamos a lo importante. Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y por extensión Superíndice 3N, en el mundo entero. Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air Tambiu Copyright N conocida como Senu con diéresis alcapimi esta pareja televisiva conquistó Superíndice 3 corazones con su increíble química, su romance apasionado y sobre todo con la forma en que se miraban. ¿Y saben copyright? Esa química, esa mirada, traspasó Superíndice 3 la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, y para nuestra alegría, parecua que las especulaciones no eran infundadas. Recuerdo muy bien cuando empezaron a aparecer las primeras fotos, los primeros budeos. Era todo tan sutil, tan delicado, pero a la vez tan evidente. Fotógrafos de ellos juntos fuera del set en cenas, paseos, compartiendo momentos. La prensa turca siempre al acecho, no tardó Superíndice 3 en publicar todo lo que tenían. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans como buenos detectives empezaron a analizar cada foto, cada comentario, cada like. Era como un juego. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir sus pasos, a recopilar pruebas, a demostrar que efectivamente Ande y Kerem estaban enamorados. ¿Y es que CU Superíndice 3 no enamorarse? Kerem con su carisma, su encanto, su mirada profunda. Ande con su belleza, su dulzura, su energía arrolladora. Parecua que han sido hechos el uno para el otro. Y la química que tenían en pantalla, se notaba que iba mucho más de ese ayudo de un guión. Las miradas, los roces, las risas. Todo indicaba que había algo más de ese que una simple amistad. Pero claro, en este tipo de situaciones, siempre hay que ser cautelosos. La industria del entretenimiento es un mundo complicado, lleno de presiones, de expectativas. ¿Era todo real? ¿O simplemente estaban aprovechando la fama que les había dado la serie para generar de ese atención Superíndice 3N mediática? Es algo que siempre nos preguntamos y que al final, su Superíndice 3 lo ellos saben. Sin embargo, las pruebas se van acumulándose. Y lo es importante, el público, los fans crean en ellos. Y eso a menudo es más poderoso que cualquier estrategia de marketing. Porque cuando el público cree en una pareja, es difícil romper esa magia. Y bueno, copyright ocurrió Superíndice 3 después copyright S. Después copyright S de mucho secretismo, de muchos rumores, de muchas especulaciones. Llegó Superíndice 3 la confirmación Superíndice 3N. Ande y Kerem de hecho confirmaron su relación Superíndice 3N. Fotos juntos en vacaciones, declaraciones de amor en redes sociales, incluso besos públicos. Era un cuento de hadas. Los fans estaban enloquecidos de alegría. Ver a sus personajes favoritos de la serie, Eda y Serkan, juntos en la vida real, era un sueño más menos o hecho realidad. Pero como todo en la vida, el romance de Ande y Kerem Tambiu Copyright N tuvo sus altibajos. Tuvieron momentos de felicidad, de viajes, de celebraciones.
Pero también copyright en momentos de distanciamiento, de rumores de crisis, de especulaciones sobre el futuro de la relación superíndice 3N. Y lamentablemente, como todos sabemos, la historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura, aunque triste, no tomó superíndice 3 a muchos por sorpresa. Las más menos sales de que algo no iba bien eran evidentes desde hace un tiempo. Pero a pesar de la separación superíndice 3N, el cariu más menos hoy el respeto entre ellos parecían permanecer. Ambos se pronunciaron sobre el tema, dejando claro que la ruptura había sido de mutuo acuerdo y que, a pesar de todo, se guardaban un gran afecto. Y aquí es donde entra la parte interesante de nuestra historia. Porque a pesar de la ruptura, las especulaciones sobre Ande y Kerem no han cesado. De hecho, recientemente han vuelto a resurgir con fuerza. ¿Por qué copyright? ¿Qué copyright ha pasado? ¿Hay seu más menos sale? ¿Ese de que podrán estar juntos de nuevo? Pues bien, en las últimas semanas, hemos visto algunas seu más menos sales que al menos, han despertado la curiosidad de los fans. Primero, algunos encuentros casuales. Se han visto en eventos, fiestas y lugares públicos. Y lo muy importante, se han mostrado muy seu superíndice 3 modos el uno con el otro. ¿Casualidad? Puede ser, pero ¿por qué copyright no aprovechar una buena excusa para hacer hablar a la prensa? Luego, esto en las redes sociales. Analicemos los me gusta a los comentarios. ¿Se siguen mutuamente? ¿Se dejan mensajes crípticos? ¿Hay indirectas que solo los fans observadores pueden detectar? Pues bien, parece ser que aunque no hay interacción superíndice 3N directa, se han dejado pistas. Pequeu más menos os detalles que, como ya dije, encienden la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. ¿Serú N meros amigos? ¿O hay algo ese? El misterio sigue vivo. Por otro lado, hay que considerar que Ande y Kerem son dos personas muy profesionales. Ambos estuvieron inmersos en sus carreras, trabajando en nuevos proyectos. Y como profesionales que son, saben que la atención superíndice 3N del público es importante. ¿Asu que podrán estar aprovechando esta atención superíndice 3N para promocionar sus trabajos? ¿Podrán estar jugando con nuestros sentimientos? Es una posibilidad. Pero al mismo tiempo, ¿qué copyright hay de los sentimientos? ¿Es posible que después copyright ese de todo lo vivido, aún quede algo entre ellos? ¿Es posible que el amor, como dicen, nunca se acabe? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem vuelven a estar juntos. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar las pistas, y más menos ar con un reencuentro. Y por supuesto compartir nuestras teorías y especulaciones con los de ese fans. Porque al final, eso es lo ese divertido. Pero ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que hay una posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Han notado alguna pista o detalle que aún no hemos mencionado? ¿Qué copyright esperan que suceda? CU copyright, tenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Este canal es para ustedes. En conclusión superíndice 3N, hemos explorado a fondo los rumores sobre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos recordado su romántica historia de amor, analizamos las pistas recientes que sugieren un posible reencuentro, y nos hemos sumergido en la emoción superíndice 3N que este posible romance genera en sus fans. Hemos hablado de las fotos, los comentarios, las redes sociales y por supuesto, de la química innegable que siempre han tenido. Hemos visto los altibajos de su relación superíndice 3N, pero también copyright N hemos mantenido la esperanza. Y como siempre hemos dejado abierta la posibilidad de que el amor, al final, siempre encuentre su camino. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión superíndice 3N por las series turcas y por supuesto por Ande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Están emocionados con la posibilidad de un reencuentro? CU copyright, tenmelo todo. Y por favor, no se vayan sin darle un me gusta a este vídeo.
Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright en sean fans de Andy y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo muy de ese. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y que la magia del amor turco los acompañe más menos. Y ahora profundicemos aún más en este apasionante tema. Porque amigos, la historia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin no es solo un romance de televisión Superíndice 3N, es un fenómeno Superíndice 3 cultural que ha trascendido fronteras y ha conquistado corazones en todo el mundo. Recordemos para aquellos que reciu copyright N se suman a este torbellino, que asterisco Love is in the air asterisco fue mucho ese que una simple serie. Fue un torbellino de emociones, un festum visual, una oda al amor y a la superación Superíndice 3N personal. La historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse, a pesar de las diferencias y los obstáculos, resonó con fuerza en la audiencia. Y claro, la interpretación Superíndice 3N magistral de Hande y Kerem fue clave para el Condieresis copyright cito. Pero copyright hizo que la química entre ellos fuera tan especial. Moon se ayudó del guión y las indicaciones del director, agua algo Moon se agua una conexión Superíndice 3N, una complicidad, una atracción Superíndice 3N que se notaba a simple vista. Las miradas que se cruzaban, los roces casuales, las risas compartidas. Todo hablaba de una pasión Superíndice 3N que iba Moon se ayudó de la ficción Superíndice 3N. Y aquí es donde entran en juego los fans, los verdaderos artífices de este cuento. Porque los fans, con su agudeza visual, con su capacidad de análisis, con su inagotable curiosidad, fueron los primeros en percibir la magia que se gestaba entre Hande y Kerem. Empezaron a seguir sus pasos en redes sociales, a escudriñar cada foto, cada vídeo, cada comentario. Y poco a poco las piezas del rompecabezas se fueron uniendo. Las primeras pistas fueron sutiles. Un like a Q, un comentario a You. Mensajes crípticos que solo los fans Moon S dedicados podían descifrar. Pero a medida que pasaba el tiempo, las pistas se volvieron Moon S evidentes. Fotógrafos de ellos juntos fuera del set, en situaciones cotidianas, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las estrellas, no tardó Superíndice 3 en hacerse eco de los rumores. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los foros, los grupos de fans, las cuentas dedicadas a la pareja. Todos hablaban de lo mismo, ¿estaban Hande y Kerem enamorados? ¿Era real el amor que se profesaban en la pantalla? La respuesta, aunque tardó Superíndice 3 en llegar, fue un rotundo sí. Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N, y el mundo enloqueció Superíndice 3. Las fotos de sus vacaciones juntos, sus declaraciones de amor en redes sociales, sus muestras públicas de afecto. Todo era digno de un cuento de hadas. Los fans emocionados celebraban la felicidad de sus ídolos y se sentían partícipes de su historia de amor. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. A pesar de la aparente perfección Superíndice 3N, la relación Superíndice 3N de Hande y Kerem tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad, de viajes, de celebraciones. Pero también copyright N hubo momentos de crisis, de distanciamiento, de rumores de separación Superíndice 3N. Y lamentablemente, como todos sabemos, el amor llegó Superíndice 3 a su fin. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fans. Ver a Eda y Serkan, la pareja perfecta, separarse en la vida real, fue un duro trago. Pero a pesar de la tristeza, el cariño y el respeto entre ellos parecían permanecer. Ambos se pronunciaron sobre el tema, dejando claro que la ruptura había sido de mutuo acuerdo y que, a pesar de todo, se guardaban un gran afecto. Y aquí es donde la historia vuelve a tomar un giro inesperado. Porque a pesar de la ruptura, las especulaciones sobre Hande y Kerem no han cesado. De hecho, en las últimas semanas han vuelto a resurgir con fuerza. ¿Por copyright? Copyright ha pasado. ¿Hay seu más menos sales de que podrán estar juntos de nuevo? Las seu más menos sales son sutiles, pero no por ello menos importantes. Primero, los encuentros casuales. Han sido vistos en eventos, fiestas y lugares públicos. Y lo muy importante se han mostrado muy Superíndice 3 modos el uno con el otro.
Han compartido risas, miradas cómplices y en algunos casos incluso han sido fotografiados juntos. ¿Casualidad? Puede ser, pero la prensa y los fans han estado atentos a cada uno de sus movimientos. Luego, esto en las redes sociales. Los me gusta, los comentarios, las historias de Instagram. Todo es analizado con lupa. ¿Se siguen mutuamente? ¿Se dejan mensajes crípticos? ¿Hay indirectas que solo los fans observadores pueden detectar? La respuesta es tal vez. Aunque no hay interacción superíndice 3n directa, sí se han dejado algunas pistas. Pequeños detalles que, como ya dije, encienden la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Una foto con una ubicación superíndice 3n similar, un comentario en una publicación superíndice 3n de un amigo en común, una frase que parece dirigida a alguien en particular. Todo es susceptible de interpretación superíndice 3n. Pero ¿qué copyright hay detrás de todo esto? ¿Es posible que Ande y Kerem estén jugando con nuestros sentimientos? ¿Podrían estar aprovechando esta atención superíndice 3n para promocionar sus nuevos proyectos? Es una posibilidad y no podemos descartarla. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y la atención superíndice 3n del público es un bien muy preciado. Sin embargo, también copyright n hay que considerar la otra cara de la moneda. ¿Qué copyright hay de los sentimientos? ¿Es posible que después copyright ese de todo lo vivido, aún quede algo entre ellos? ¿Es posible que el amor, como dicen, nunca se acabe? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem vuelven a estar juntos. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar las pistas, y más menos ar con un reencuentro. Y por supuesto compartir nuestras teorías y especulaciones con los DS fans. Pero ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que hay una posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Han notado alguna pista o detalle que aún no hemos mencionado? ¿Qué copyright esperan que suceda? CU copyright, tenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Y recordemos que se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es el respeto por la privacidad de Ande y Kerem. Son personas con sentimientos, con vidas privadas. Y debemos respetar sus decisiones, sean cuales sean. Pero al mismo tiempo es difícil no emocionarse con la posibilidad de un reencuentro. Porque la historia de Ande y Kerem es una historia de amor, una historia de pasión superíndice 3n, una historia que nos ha hecho soñar. Y como fans, es natural que deseemos lo mejor para ellos. Así que sigamos atentos a sus pasos, sigamos analizando las pistas, sigamos más menos ando. Y, sobre todo, sigamos disfrutando de la magia de las series turcas y de sus maravillosos protagonistas. En conclusión superíndice 3n, hemos explorado a fondo los rumores sobre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Hemos recordado su romántica historia de amor, analizamos las pistas recientes que sugieren un posible reencuentro, y nos hemos sumergido en la emoción superíndice 3n que este posible romance genera en sus fans. Hemos hablado de las fotos, los comentarios, las redes sociales y por supuesto, de la química innegable que siempre han tenido. Hemos visto los altibajos de su relación superíndice 3n, pero también copyright n hemos mantenido la esperanza. Y como siempre hemos dejado abierta la posibilidad de que el amor, al final, siempre encuentre su camino. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión superíndice 3n por las series turcas y por supuesto por Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Están emocionados con la posibilidad de un reencuentro? CU copyright, tenmelo todo. Y por favor, no se vayan sin darle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright n sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y que la magia del amor turco los acompañe más menos